parte teórica, los síndromes bronquiales, ¿de acuerdo? Muchas veces en los cambios de estación nos encontramos con este síndrome. Hoy día vamos a empezar los síndromes bronquiales hasta donde lleguemos, ¿no? No está bien que luego de ver a un paciente, examinarlo, preguntarle, auscultarle, ver algún examen auxiliar, no está bien, está mal, ¿no? Terminar diciendo síndrome bronquial, no está bien, ¿no? El síndrome tiene dos fases cuando examinamos pacientes en la vida real: una parte anatómica y fisiopatológica, ¿de acuerdo? O la otra opción es un nombre propio, un epónimo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto antes síndrome de Klaver-Horner, hemos visto síndrome de Pampas-Tobías, ¿de acuerdo? Entonces, bronquitis aguda es un síndrome correctamente enunciado. ¿Por qué? Porque está la anatomía bronquio y está inflamación itis. Y incluso te da temporalidad aguda. Aguda es, bronquitis aguda es 3 semanas. 3 semanas, en ese tiempo, tos aguda, exigente, persistente, que le puede generar al paciente un dolor de los golpeteos del pecho, tanta tos, un dolor musculoesquelético, que el paciente lo refiere a veces como si fuera una herida. Cuidado, no todos los textos que leemos buscan estructura. Pero un ejemplo de estructura es el bronquitis aguda. ¿Por qué es un ejemplo de estructura? Porque buscamos una forma como se presenta. No es algo así específicamente, exactamente, no es eso. Pero acá sí se cumple. Lo que sí es de cuidado de que todos los textos leídos, no todos, guardan esa estructura. Cada autor es libre de poner como pueda y como desee su guión clínico. Pero sí, acá les dejo el mensaje de estructura, de inteligencia, estructura. Los primeros 5 días, un poco más, estos exigentes, se llama periodo o estado inicial, periodo inicial. Tos. El paciente no puede botar flemas. Dolor musculoesquelético por los golpes de tos. Y luego pasa a la segunda fase, que es una fase de estado, en la cual ya produce expectoración verdosa, y el paciente siente alivio al botar la flema, y el paciente ya no tiene tanta tos. Y como ya no tiene tanta tos, el dolor musculoesquelético torácico disminuye. Vean esas dos fases. Cuando vemos paciente en bronquitis aguda, no todas las veces se presentan estas fases, pero buscamos el guión. Reconozcamos el guión, ¿de acuerdo? Estrategia diagnóstica. Sepamos cómo se mueve el proceso mórbido. La bronquitis aguda mayormente es viral. De 10 bronquitis agudas, 6 son virales. Entonces, las esperamos en los pacientes en los cambios de estación. Ahí más vemos este proceso. Puede ser que se resuelva sola, o sea, se autolimita, sin acción de nosotros los médicos. Es posible, ¿ya? No olvidar, bronquitis aguda, el guión que acabo de mencionar. Ojo. Si en el examen físico encontramos signo de condensación, ya no es bronquitis aguda. Ya no es. Doctor, tenía el guión, mira, usted, su primera fase de inicial, su fase de estado, sí, pero ya no es, pues, si tienes matidez, tienes crepitante, tienes pectoriloquia, ya no es bronquitis aguda. Tendría que buscarse otro diagnóstico, ¿de acuerdo? Ya no se insiste en ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque una bronquitis aguda, por definición, no hay condensación. ¿Ya? Es algo excluyente. No olvidar, cambio de estación. Mayormente viral.
De 10, 6 son virales. Cuando se han hecho pruebas rápidas acá en nuestra ciudad, en nuestro hospital regional, en emergencia, hace tiempo con Capitán Heredia, se encuentra hisopado nasal o faringio, influenza A, influenza B, parainfluenza, ¿no? Rinovirus, ¿de acuerdo? Cuidado, de 10, 6 son virales, pero puede haber otros patógenos que generen bronquitis aguda. Por ejemplo, las bacterias atípicas. Por ejemplo, Mycoplasma, Clamidia. ¿Por qué le llamamos atípica? Porque además de los síntomas respiratorios, puede existir síntomas extratorácicos o síntomas extrarrespiratorios. Esta bordetela bronchiséptica se sospecha cuando son los amigos animalitos de los perritos de las perreras y vienen con tos. Si hay contacto con perros, podemos sospechar este microbio. También puede haber una sospecha de una bronquitis bacteriana, sobre todo en pacientes que tienen procedimientos invasivos, ¿no? Por ejemplo, traqueotomía, intubación, etc. Entonces, no olvidar, cuidado, acá también hay otro problema más, de poner apellidos a los síndromes. No está mal. Lo que quisiera es que no se confunda. ¿A qué voy? Que existen bronquitis aguda con broncoespasmo, bronquitis aguda sin broncoespasmo. Y ojo, eso es importante que tengan presente, que no solamente es con bronquitis aguda, puede ser con cualquier otro síndrome. O sea, puede haber bronquitis aguda que sirva más broncoespasmo, bronquitis aguda que no sirva. ¿De acuerdo? Ahora bien, el IPA es normal, pero es bueno recordar que roncante significa inflamación de mucosa bronquial. O sea, si encontramos roncante, sumaría en el contexto que estamos estudiando bronquitis aguda. Pero roncante es un signo que puede estar en otros síndromes. Y puede decir, doctor, pero yo he leído que en Argente que roncante está en condición exudativa, y usted dijo, ¿no?, que no puede haber bronquitis aguda signos de condensación. Sí, pero roncante no da la talla para decir que si está roncante es condensación exudativa necesariamente. No. Pues estamos diciendo, ¿cuáles son los signos definitivos de condensación? Crepitante, martidez, pectorilón. Pero roncante está bronquitis aguda, ¿sí? Y si no está, y si está roncante ahí, yo puedo asegurar que tiene condensación, no necesariamente. Tendríamos que ver contexto. Cuidado con el roncante. Si está ahí y tiene este guión, es parte de la bronquitis aguda. Cuidado. Ahora bien, existen bronquitis agudas que son contagiosas por los microbios. Por ejemplo, la tos ferina, ¿no? Son 5 golpes de tos con un estridor inspiratorio. Cough, 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 cough. Cough, 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 cough. O puede tener también la tos mortoniana, con vómitos, post-tos. Entonces, ustedes tienen que reconocer el tipo de tos. Claro, si tos en su consultorio, pónganse una mascarilla porque es contagioso. ¿De acuerdo? Pero si tos, cough, 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 o te enseña el video, mira acá, así toso, ¿no? Entonces, es posible que esa bronquitis aguda sea por tos ferina. Ya les mencioné que bronquitis aguda no debe tener condensación, no debe tener signos de condensación. ¿Cuáles son los signos de condensación? Matidez, egofonía, respiración bronquial, ¿no? Respiración bronquial, que estaría bien encontrarlo a este nivel normal, pero no aquí atrás. O sea, tengan cuidado también en el contexto donde el signo está normal, respiración bronquial normal aquí, pero es patológica y suma condensación cuando está en las bases pulmonares, por ejemplo. Claro, si sospechas, aquí va también otro mensaje importante. Bronquitis aguda es importante. Bronquitis aguda, la placa es normal. Ojo, repito, si el guión clínico que ustedes están estudiando es bronquitis aguda, como ya se dijo, la placa es normal. Entonces, si la placa es normal y solamente bronquitis aguda, ¿para qué le voy a pedir una placa? No tendría sentido.
porque el paciente tenga signos que no sean crisis agudas. O tenga una comorbilidad, o sea, de un grupo etario de riesgo. Ya vamos a ver. Entonces, algunas crisis agudas podemos decir, podemos detectar su etiología con fines epidemiológicos, de evitar transmisión de brotes de contagio, como ya se mencionó. El virus de la gripe, vacúnese, Rotera pertussis, tosferina, ¿no? Tratamiento inmediato, aislamiento, porque es contagiosa. La bordetela bronchiótica de los perritos, de las carreras, micoplasma y clamidia atípicos. Entonces esperaría en esos microbios manifestaciones extratorácicas. Más que todo para tratamiento. El diagnóstico, cuando dicen, es clínico. Cuando ustedes escuchan eso, es anamnesia, examen físico. La placa de tórax, ¿cuándo se pide una placa de tórax? ¿Cuándo se sospecha condensación? O que el paciente tiene una comorbilidad. Up to date, esta revisión es up to date, revísenlo, están up to date. ¿No? Signos vitales anormales, taquicardia, taquipnia, fiebre, desaturación. La placa es mandatoria. Condensación ya se mencionó. O trastorno de conciencia. No he mencionado para nada trastorno de conciencia. Pero si trastorno de conciencia del paciente, pues, una placa sería necesaria, por alguna razón. Adultos mayores. ¿No? Bueno, la placa de tórax también podría pedirse si hay una bandera roja, obviamente. Bandera roja, hemoptisis. ¿No? Y otras pruebas ya sospechando el microbio según el contexto. Bueno, eso también es algo según contexto. Esto es importante. ¿Y qué tal si no es bronquitis aguda? No es. Todas estas diferenciales van con todos. Pero el contexto, el guión es diferente. Condensación exudativa, ya saben ustedes, bueno, vamos a ver más adelante. Hay condensación. Goteo por nasal, es tos crónica. Es un carraspeo. Tiene que aclararse el paciente cada vez la voz porque hay una secreción que baja por la parte posterior nasal. Reflujo esofágico, de 10, 7 tienen pirosis, que ya saben cómo es la pirosis, es un dolor ardor. El dolor de la bronquitis aguda es dolor herida, no es igual. Asma, no falta los sibilantes. Pero la bronquitis aguda también puede silbar, si el contexto es diferente. ¿No? Mayormente, la bronquitis aguda es 3 semanas, asma va más allá a veces. Hipertenso, que use IECAS, ¿no? Por las radicininas. La historia de haber tenido por lo menos 4 o 6 semanas de uso de IECAS. Insuficiencia cardíaca, frámica. Buscar criterios mayores y menores, frámica. Porque la tos que tiene el paciente con falla cardíaca es una tos de congestión pulmonar. Embolia pulmonar, triada. Embolia pulmonar, factor de riesgo. ¿Ya? Y el orden siguiente, dolor torácico, disnea, hemoptisis. Según en qué momento llegue con nosotros. No esperen las 3 tampoco. Y cáncer pulmonar, factor de riesgo, tabaco. Signos, bandera roja, hemoptisis. Baja de peso. ¿De acuerdo? Entonces sí podemos reconocer, ¿no? Y justamente este crossword que ahorita van a dar tiene el objetivo de que ustedes sepan reconocer los guiones, sepan separar, ¿no? Este para acá, este para allá. ¿Ya? Todo esto que está aquí es como reconocer el guión de esto de acá. Up to date, ¿no? Estamos en esa línea importante de razonamiento clínico, que es el objetivo de hacerlo. Muy bien, luego aquí lo voy a dejar. A ver, ¿quiénes son? Ya puedo empezar, ya están todos. Sigo, faltan 5 minutos. Bronquiectasia. ¿En quién sospecho bronquiectasia? ¿Qué dices? A ver, ¿dónde está Jonathan? Hay que esperar a Jonathan. Jonathan, ¿en quién sospecha bronquiectasias? ¿En quién sospecha bronquiectasias? En nuestro país, finalmente, de personas que han tenido contacto con pacientes de TBC. Claro.
Antecedente de tuberculosis, ¿de acuerdo? Cualquier infección que haya dañado en algún grado moderado severo a los pulmones. Perfecto. COVID, tuberculosis, internaciones, bronquiectasia, ¿ya? ¿En quién más sospecho bronquiectasia? Mira, sospecha es aquella persona que viene y te dice, doctor, yo al año tengo frecuentes resfríos, sospecha bronquiectasia. Pero también puede ser alergia, doctor, puede ser alergia también. Pero si está con infecciones respiratorias frecuentes, sospecha bronquiectasia. Eso del esputo, tengan cuidado. Ya los que interactúan con nosotros en medicina respiratoria saben que hay 3 fenotipos. 3 fenotipos, lo menciono también el grupo expositor, me alegra. Me alegra. Eso tiene ya en la web, tiene 8 años ya. Los fenotipos de bronquiectasia. 8 años, joven. Antes que ustedes fueran cachitos. No es de ayer, antes de ayer. ¿Ya? Los 3 fenotipos de bronquiectasia que deben tener presente para que no invaliden en la sospecha. El fenotipo infeccioso, el fenotipo hipersecretor y el fenotipo conservador. Esos 3 lo tienen que saber. ¿Para qué? Para que no se queden fijados en que si no hay expectoración bronquiectásica, entonces no es bronquiectasia. Falso. La expectoración bronquiectásica está en el fenotipo hipersecretor. Ahí. ¿No? ¿Y cómo es la expectoración bronquiectásica? Lo hemos dicho, ¿no? Es abundante, broncorrea a veces, más de 100 por cc por día. Es, Y el olor es a yeso. ¿cómo? El olor es a yeso. Olores mojado, adherente, de escapa, posicional, matinal, se acompaña de muctisis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, puede tener obstrucción al flujo aéreo. Es decir, como la bronquitis aguda, puede silbar. Pero doctor, entonces, ¿cómo hago? Allá, pues tienes que identificar. Es de bronquiectasia, síndrome y si hay un síndrome adicional. No son excluyentes. Hay bronquiectasias que silban y que no silban. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tenemos el guión clínico, como dijo Jonathan, completo, ¿cuál es su nombre? Adriel. Disculpa, que no te dice. En todo caso, Adriel. En todo caso, con guión clínico y con una buena examen físico, tú llegas a más 1. Más 1. No llegas a más 2. ¿Por qué? Porque la bronquiectasia, la definición es imagenológica. No solamente es definición de que sí es más 2, sino también puede ser que sea lo contrario, que sea menos 2. Si no encuentras en la tomo, si justifica, bronquiectasia no es, pues no es ya. Ya no le rebusques más. Esos signos, eso es por otra razón. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar que la definición es imagenológica. Bueno, la bronquiectasia, cuando dicen que aumenta la cualidad, esta es también revisión up to date, entendemos de que puede haber en algunas personas predispuestas algún grado de bronquiectasia, de tracción, por casos fibrosos, de diferente naturaleza, mayormente patológica, ¿no? Para que haya bronquiectasia, ¿cómo lo define, por ejemplo, Llanos? Dice, es una inflamación necrosante de la mucosa bronquial. Inflamación necrosante. Para que exista eso, tiene que haber una injuria. Y mayormente la injuria es infecciosa. Y hay un ciclo vicioso que se llama el ciclo de Cole. C-O-L-E, ciclo de Cole. ¿Qué cosa es eso? Inflamación de la mucosa bronquial con infección, destrucción, y vuelve el ciclo. Vicioso. Infección, inflamación, destrucción. Infección, inflamación, destrucción de la mucosa bronquial. Lo cual hace que se genere una dilatación. Bronquiectasia es dilatación. Es un síndrome tan famoso como la bronquitis aguda que lo van a volver a ver en clínicas como síndrome. ¿Ah? Entonces es importante reconocer que este proceso inflamatorio genera que las secreciones bronquiales cambien su estructura y su cantidad, ¿no? El alargamiento mucociliar se altera en algún grado. ¿Y cómo se explica ello? Existen inflamación de la mucosa bronquial, leucocitos, sobre todo neutrófilos, que en sus vesículas tienen unas proteasas, elastasas. ¿Qué hacen las elastasas? Destruyen la elastina, ¿ya? Generan los famosos free radicals, superóxido, peróxido de hidrógeno,
y citocinas inflamatorias, lo cual genera inflamación de la mucosa bronquial, edema, ulceración, ¿no? Y neovascularización. De ahí que las bronquiectasias a veces generan hemoptisis. Entonces, sí hay mucho conocimiento sobre por qué genera esta destrucción, hidratación de la mucosa bronquial por esta inflamación, esta cascada inflamatoria. Claro, va a depender de la causa. Cuidado, cuidado, para que estas sean localizadas o difusas. Va a depender también de la concentración de leucocitos en el lugar injuriado, que cuando dijimos la vez pasada que cuando se destruye el leucocito expone su ADN, y eso es lo que vemos en las coloraciones. Las mucinas, también en las primeras clases dijimos que las dos más frecuentes son la MUC5A6 y la MUC5B. Las dos están afectadas, las dos, ¿no? Las dos aumentan su volumen. Entonces, va a depender de la causa para poder entrar al tema. Por ejemplo, sospechamos una atopia, bronquiectasias por inflamación, inmunodeficiencias. Sospechamos CFTR, fibrosis quística. Sospechamos alguna alteración de la deficiencia de vitamina que tiene que ver con el sistema inmune. Entonces, es muy variable. Va a depender de caso por caso. Aquí la lista Today te da una pincelada de las causas. Por ejemplo, cuerpo extraño. Un cuerpo extraño en vía aérea puede generar bronquiectasis. Fibrosis quística, lo hemos hablado en las primeras clases de tratamiento mucociliar. Del parcial también. Síndrome de Jung, ¿no? La triada que el grupo dijo la vez pasada, ¿no? ¿Cuál es la triada? Sinusitis. ¿Qué más? Bronquiectasia y infertilidad. ¿De acuerdo? Síndrome de Jung. ¿Ya? Enfermedades reumáticas. Enfermedades reumáticas, jóvenes. Miren, enfermedades reumáticas es como factor de riesgo de bronquiectasia. Bien. ¿Ya? Esto lo hemos revisado también. Incidencia primaria, cuando los hilos son inmóviles y pueden generar desde los hilos nodales problemas en la ubicación final de los órganos internos. Infecciones pulmonares, por supuesto, ahí está tuberculosis, como dijeron por ahí, ¿no? También los hongos también pueden tener bronquiectasis. Entonces, ustedes van a tener presente esta lista y más según el caso que están estudiando. Entonces, UpToDate le dice, bueno, ahí tienen las causas: obstrucción bronquial adquirida, ¿no? Defectos anatómicos, congénitos, linfáticos o inmunodeficiencia, ¿no? Y según el caso, estudias y propones un diagnóstico, a más 2. Al tratamiento de infecciones anormales, tenemos fibrosis quística, que ya mencionamos, y otros trastornos menos comunes, ¿no? Entonces, cuando vamos a la historia clínica, tenemos que revisar los antecedentes. Si ha tenido a temprana edad infecciones severas que hayan generado estas dilataciones bronquiales, ¿no? Microbios que sean muy destructivos, también tenemos que sospechar. ¿De acuerdo? Y otras infecciones, por supuesto, contextual. La historia respiratoria es un modelo de historia clínica que se basa mucho en el contexto. Los grupos que están con nosotros, de repente un poco se marean con tanto contexto, ¿no? Que solamente con historia nomás, nada más con historia, tenemos ya postulando hipótesis diagnósticas. Solamente con historia. En la parte clínica, ya mencionaron las características de la expectoración. Cuidado, en bronquiectasia existe las bronquiectasias secas. Ahí es donde uno sospecha hemoptisis a veces, recordando los fenotipos, ¿no? También, la bronquiectasia, como ya se dijo, puede generar sibilantes a veces, ¿no? Esto es importante. Este dato es crucial, dato clave, recuerden. Si el paciente dice, doctor, yo tengo bronquitis
repetidas. A veces le confunden entre comillas resfriados, sospechen, ya, sospechan alergias también si desean, pero también sospechen bronquitis. ¿No? Cuando las bronquitis son difusas, bilaterales o extensas, pueden generar compromiso cardíaco. Otra vez, cuando las bronquitis son difusas, extensas, puede generar compromiso cardíaco. ¿Cómo? Pues, al generar una bronquitis extensa, puede generar que exista hipertensión pulmonar. Por el problema de las presiones, que ya se dijo varias veces, que los factores se alteran, tanto el flujo como la resistencia. Y la hipertensión pulmonar va a generar crecimiento del corazón derecho y disnea cardíaca. Eso se llama cor pulmonar. Nada más, a secas. Antes se decía crónico, pues ya no. Cor pulmonar. ¿Está bien? Pero cuidado, escuchen, escuchen, apunten. Cuando las bronquitis son extensas. ¿Ya? Si son chiquititas, nada, ¿ya? Nada, ¿ya? Cuando son extensas. Y poliglobulia puede generarlo. ¿Por qué lo puede generar poliglobulia? ¿Dónde está la delegada? ¿Paola? ¿Por qué una bronquitis extensa puede generar poliglobulia? Por compensación. Porque para tratar de compensar el espacio que se está dilatando, hay producción de Espacio que no hay poca, no hay para perfusión, llevar más hay oxígeno. ventilación. Pero ¿quién lo genera? Eritropoyetina. La eritropoyetina, correcto. Que se activa por la hipoxemia. Entonces, 4 y 10 empieza el juego. Me quedan 2 minutos. ¿Está bien? Esta es la parte clínica. Esto es up to date, todo lo que se puede encontrar. Si encuentras todo esto, entonces dicen, amigos, amigas, el paciente tiene de libro floridamente todo, porque en la realidad, vida real, solo hay un porcentaje de esto en el paciente. ¿Ya? Claro, recordar que la tos no falta en bronquitis, ¿no? Tos, esputo, disnea, y según el caso, según el fenotipo, te da también qué tipo de signo puede aumentar. ¿Ya? Y los medios físicos es secreciones. Si es un hipersecretor, entonces va a haber suprapitante. Puede ser que haya adicionado una obstrucción de vía aérea, vas a encontrar sibilante. Si son extensas, otra vez, no basta saberlo, métele el dato de extensión. Si es extensa, entonces va a haber acropaquias. Porque si es chiquitita, ¿no? Estuvo al costado del médico trabajando y le da una tosecita, baja de peso, corre, me cae en puto, no hubo ninguna chiquitita, así de la bronquitis, de medio centímetro de diámetro. No hace nada. Nada. Entonces, la acropaquia es cuando es extensa. En el contexto de una bronquitis extensa. ¿Ya? Si es el caso, solamente bronquitis. Y creo que ya, hasta que se repartan los exámenes, creo que ahí lo dejamos para la parte